Vamos a tomar asiento. Vamos a empezar con la parte de la cena del Señor. Ok. La cena del Señor. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? Porque es una ordenanza. El Señor lo estableció así. Cuando somos creyentes hay dos ordenanzas que tenemos que atender. La primera ordenanza es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La segunda ordenanza, celebrar la cena del Señor. ¿Quiénes tienen que celebrar la cena del Señor? Bueno, todos los que son miembros de la iglesia de Cristo. No de la iglesia local meramente, sino de la iglesia de Cristo, de manera general. Hay personas, hay creyentes que deciden no tomar la cena del Señor porque dicen que están en pecado y para no ofender al Señor mejor no toman la cena. Bueno, están reconociendo que están en pecado. ¿Qué significa eso? Que Dios al que ama, disciplina. No se trata de que no tome la cena del Señor, sino de que se arrepienta de su pecado, confiese su pecado, y Él, que es fiel y justo, le va a perdonar de todo pecado y le va a limpiar de toda maldad. Así que el hecho de que haya pecado no quiere decir que no haya una solución. La confesión es la solución con un corazón arrepentido. Por eso vamos a tomarnos una alabanza y un canto, no para que cantemos, sino para que reflexionemos, para que oremos. Si hay algo que no está bien, pongámoslo en cuenta. Si usted está bien, dele gracias al Señor y alabe al Señor y bendiga al Señor por todo lo bueno que el Señor ha hecho y use su tiempo agradeciendo a Dios. Pero si hay alguien que tenga algo ahí que no haya resuelto en su corazón, el Señor dice que Él es fiel y justo, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza. Ok. Así que con un corazón arrepentido no debe haber ningún obstáculo para que todos estemos bien con el Señor y poder obedecer al tomar la cena del Señor. Así que tómese este tiempito para ponerse en las manos del Señor, en paz con el Señor. Qué hermoso es saber que Dios nos escucha y que el Señor en su misericordia quiere que estemos en paz con Él. Tal vez el diablo le dice que Dios no le va a perdonar, pero si hay un corazón arrepentido, el Señor le perdona. Confiese su pecado. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado.
y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. ¡Qué lectura! Esa cruz no era la cruz de Jesús. Esa cruz era la cruz de Pilato. El que tenía que morir ese día entre los dos ladrones se llamaba Barrabás, la cruz de Barrabás. El que tenía que morir entre dos ladrones era Barrabás, no el Señor Jesús. El Señor Jesús toma el lugar de Barrabás y Barrabás se salva de morir ese día. Pero esa cruz también tiene un nombre, no solamente el de Barrabás, tiene el nombre mío y tiene el nombre suyo. Y el que tenía que morir no era Jesús, es usted y soy yo, y una muerte eterna, en una condenación eterna, usted y yo. Pero el Señor toma nuestro lugar y recibe la ira de Dios, el castigo de Dios, la justicia de Dios, es nuestro sustituto, y por eso, y solo por eso, hoy tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que el Señor quiere que recordemos cuando celebramos la cena del Señor. Que no descuidemos esta salvación tan grande, sino que nos mantengamos fieles a Él y entendamos el propósito de lo que significa la cena. Les voy a leer del libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Para celebrar la cena, dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. He pedido que me hagan un pan un poquito más grande. Tomó pan. El pan simboliza al Señor Jesucristo, el cuerpo, la humanidad de Cristo. Y dice el texto que tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué significa esta acción? El cuerpo del Señor Jesús fue partido, destruido, destrozado por usted y por mí. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios por haber tomado mi lugar. Pero también el ser partido implica de que la muerte del Señor Jesús puede ser compartida. O sea, el cuerpo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es solamente para mí, es para más. Y yo puedo compartirlo con otra persona y con otra persona, y usted puede compartirlo con otra persona y otra persona. Y si no lo estamos compartiendo, se nos está olvidando la esencia misma del propósito cristiano que usted y yo tenemos en este mundo. Por eso tenemos que tener presente cuando lo hacemos, para que no se convierta en un rito más, sino que sea un acto que llegue al corazón y nos recuerde lo que Cristo hizo y el deber que yo tengo para servirlo a Él. Entonces dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la comiereis en memoria de mí. Nuevo pacto, un pacto que implica vida eterna por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Un pacto en su sangre, la sangre que nos limpia de todo pecado. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, amado Padre, por darnos la oportunidad de compartir, Padre, con los hermanos este maravilloso tiempo, esta ordenanza, Padre, de la cena, recordándonos, Señor, lo que Cristo, nuestro Señor amado, padeció en la cruz del Calvario, y también, Padre, entendiendo nuestra responsabilidad de compartir este mensaje con otras personas. Bendice a este tu pueblo reunido para que cumplamos, Señor, tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden recoger, hermanos, las. Hemos estado estudiando las epístolas pastorales, o al menos hemos ido avanzando de a poco. Estamos en Primera de Corintios, en el capítulo, Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos, con el tiempo que nos queda, a empezar a meditar en el versículo 5, Primera de Timoteo, capítulo 2. Pero voy a leerles del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Exhorto. Recuerden que esta palabra aquí, exhorto, no es como la entendemos. Nosotros entendemos exhorto como regaño. Aquí es exhorto, es de animo, casi que les ruego, ¿verdad? Esa es la idea. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La salvación, aunque ya lo hemos reiterado en otras ocasiones, el texto me enseña que es en favor de todos los hombres. No de algunos, sino de todos. Estamos en un mundo un poco loco, donde las separaciones se van haciendo más grandes. Ahora hay gente que habla de un Dios para las mujeres y sale la Biblia para las mujeres y el nombre de Dios todo lo ponen en femenino. Bueno, ya los hombres hemos perdido la oportunidad. Hay un solo Dios y un solo Señor para todos los hombres.
no importa el género, hombres o mujeres, no importa la parte social que tengan, ricos o pobres, no importa si son judíos o no son judíos, la salvación es para todos. El pueblo de Dios se debate siempre entre pensamientos extraños. Pero así como usted es salvo, todas las demás personas están llamadas para ser salvas. De hecho, es una orden que Dios da. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No podemos hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Hay un hombre que pasa por la casa, a todas luces está metido en drogas, y cuando pasa por el frente de la casa, yo le digo a mi esposa, ese hombre es estudiado porque usa un vocabulario muy bonito, pero lleno de todas las florituras que ustedes se pueden imaginar, y pasa gritando, y a veces grita en contra de los cristianos, a veces en contra de los políticos, a veces en contra de la madre, bueno, es una cosa ahí. Y se para a veces a pedir dinero ahí en el automercado, aquí en el cruce de Moravia Tibás. Y por alguna razón, no sé, de hace unos 15, 22 días para acá, paro el carro y me dice, hola, ¿cómo está mi amado? Dios me lo bendiga. Y le pasa ahí al carro. Dice, y algo menciona, porque mi esposa vende helados ahí en la casa, y dice, y qué ricos los heladitos. Y se me queda viendo mi esposa, como que nos conoce. Paso otro día, igual. Y hoy que venía pasando por ahí y se me pone el semáforo en verde, pero donde me dice, pastor, que Dios me lo bendiga, que le vaya bien en el culto. Y entonces pensé, Señor, me lo estás poniendo en el camino. Pero cuando él pasa por la casa, pasa tan agresivo y tan gritón que dice, ¿quién le habla a este hombre? Lo que quiero decir con esto es que es fácil hacer acepción de personas. O sea, ¿por qué no mandas a otro? Puro Moisés. Manda a otro. Manda a alguien que lo pueda entender, manda a alguien que le pueda ayudar. Y el Señor, no quiero otro, lo quiero a usted. Quiero que sea usted el que hable, el que le testifique, el que le llame, el que... Si yo no lo hago, si no aprovecho la oportunidad cuando el Señor me la da, estaría haciendo acepción de personas. Estaría yo determinando quiénes pueden ser salvos y quiénes no pueden ser salvos. Estaría determinando que todas las personas que han probado drogas no les voy a predicar y que se vayan al infierno. O estaría predicando que todas las personas que han cometido algo que para mí es aborrecible, que se vayan al infierno. Y Dios no lo mira así, Dios nos mira a todos con el mismo amor y la misma misericordia. A veces me creo más justo que otros. Es un problema que algunos creyentes tienen. Está como aquello que el Señor decía del hombre religioso que se para en el templo a orar y se para el recolector de impuestos ahí también a orar y dice, Señor, gracias porque no soy como ese. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo de todo lo que tengo. Y el otro que estaba ahí, que estaba siendo menospreciado por supuestamente el que debería enseñarle, solamente se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio de mí. Y dice el Señor que aquel salió justificado antes que este, porque este era orgulloso y arrogante. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos ese comportamiento no cristiano, que no manifiesta el amor de Dios? La salvación es para todos los hombres, pero parece que dice, para todos los hombres que yo elija hablar. Para todas las personas que yo elija escoger. Cuando Dios me está llamando para hacer luz
a todas las naciones. Así que analizando el texto tenemos algo ahí que nos llama la atención y que me tiene que llevar a meditar si he pecado o no he pecado despreciando a las personas por no hablarles del Señor Jesucristo. Ya lo hemos señalado, hermanos. La salvación es un regalo de Dios. No es por obras. Es que aquel merece ser sabio porque fue y le lavó los pies a los leprosos. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Porque no importa cuántas buenas obras nosotros hayamos hecho, lo cierto es que también junto con esas buenas obras hemos pecado mucho. Y hemos ofendido a Dios mucho. Y sabemos que lo que estamos haciendo ofende a Dios. Y sin embargo, somos necios, arrogantes y lo seguimos haciendo. No respetamos al Señor. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. Aquel no es más pecador que yo, porque los dos pecamos, tal vez de diferente manera, pero los dos pecamos. Así que ni aquel porque haya asesinado, ni yo porque solo haya mentido, nos libramos de ser pecadores. No hay justo ni aun uno. Y sin la luz del Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio, no vendríamos a razonar o a despertar de esta actitud maligna que tiene el hombre. Porque no hay justo ni uno y no hay quien entienda. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo, hablándole al corazón del pecador para guiarlo al arrepentimiento. No hay quien busque a Dios. El hombre por naturaleza busca el pecado, busca la maldad, busca lo que es contrario a lo que Dios quiere. Por eso es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos se desviaron, porque el que no peca en un mandamiento ha pecado en otro. El que no ha cometido adulterio, pero miente, también es infractor de toda la ley de Dios. El que no ha mentido, pero roba, también es infractor de toda la ley de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero hay gente que no le importa. Hay gente que puede estar escuchando el mensaje en este momento aquí en el templo o en la casa y no le importa. Escucha el mensaje como un mensaje más que se ha dicho y ya está de memoria se lo sabe. Pero cuando llegue a su casa o el día de mañana que tenga que ir a su trabajo, va a volver a hacer los mismos pecados porque no hay arrepentimiento en su corazón, hay arrogancia en su corazón. No le importa lo que Dios opine, quiere seguir haciendo lo que le importa a la persona y lo que le agrada a la persona. Y eso implica que su corazón se está endureciendo, que su mente se está entenebreciendo y mientras más pasa, más camino a la condenación está avanzando. Por eso Dios llama al arrepentimiento. Y Dios le llama a todos los hombres, a todos, hombres, mujeres, arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. No es de buenas obras, nadie puede construir su camino a la salvación, nadie puede hacer una escalera para el cielo para sí mismo. No es por buenas obras, es por arrepentimiento, por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Arrepentidos, 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 arrepentidos. Y si usted dice, es que yo no me he arrepentido, pero necesito arrepentirme, clame a Dios que le convenza de pecado, justicia y juicio y lo guíe al arrepentimiento, porque arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A todos, no solamente a algunos. La salvación es para todos. Busquemos ahí el libro de Romanos.
Romanos, capítulo 3. Dice Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Esto ha existido siempre, los judaizantes, pero en nuestros tiempos como que han agarrado nuevo vuelo. Los judio-cristianos, los mesiánicos, se dicen también. Ellos afirman que el pacto fue hecho con Abraham y con los descendientes de Abraham, con los judíos. Entonces, para poder recibir el beneficio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, es necesario primero hacerse judío para luego poder ser salvo. Pero la palabra de Dios, ¿qué me enseña? Que esto no es así. Que desde el principio, cuando Dios habló con Abraham, dijo, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo. Cristo. No dice simientes. Es singular. Está hablando de Cristo. Porque por gracia, dice la palabra de Dios, sois salvos. Porque lo merezco. Por gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Nadie es salvo por fe, es salvo por gracia. La fe me lleva a la gracia. Si la salvación fuese por fe, ¿qué pasa si yo pierdo la fe? Perdería la salvación. Y a veces hemos perdido la fe, ¿o no? A veces hay momentos en la vida que, Señor, ayuda mi fe, fortalece mi fe, aumenta mi fe, haz algo con mi fe porque perdí la fe. Perdí el gozo de mi salvación y lo he perdido todo. Bendito sea el Señor que no pierdo la salvación, porque la salvación no es por fe ni por gozo, la salvación es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios no es amor porque ama. Dios ama porque es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es omnisciente, sí. Omnipresente, sí. Omnipotente, sí. Dios es justicia, sí. Pero la esencia de Dios, la vida de Dios es amor. Si Dios no amara, dejaría de existir. Dios ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A veces no le prestamos atención a las palabras que se desarrollan en un versículo. Pero porque de tal manera nos está llamando como a decir, miren la manera del amor de Dios, miren lo que Dios ha estado dispuesto a hacer solo por amor a nosotros que no merecemos el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha dado todo, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. O como el ejercicio que nos
planteaba el hermano Daniel el domingo anterior, porque de tal manera amó Dios a Ronald. Para que si Ronald cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la salvación es para todos, pero es personal. ¿Okay? Dice la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miremos, pero no es una mirada rápida, veloz, es una mirada analítica que nos va a permitir valorar la acción de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero el texto no es, ya aquí no dice para salvación. No dice que para vida eterna, como lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Todo aquel que cree tenga vida eterna. Sino que lo hace todavía más personal esta salvación con Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 1 Juan 3:1, para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Qué cercanía. Qué maravillosa cercanía. Dios es amor, Dios no puede negarse a amar, y Dios está amando en este momento, en esta mañana, a usted que no ama a Dios. Dios está amando en este momento y en esta mañana a usted que no quiere escuchar la voz de Dios. Dios está amando, Dios está amándole en esta mañana a usted que tiene cerradas las puertas al Señor. Dios está amando, Dios está llamando en esta mañana a su corazón porque le ama, simplemente porque le ama, no porque usted sea mejor ni porque sea peor, porque le ama. Dios lo mira con amor, Dios la mira con amor y le está llamando al arrepentimiento para que hoy sí tenga vida eterna. Nadie es salvo por repetir una oración, nadie es salvo por haberse bautizado. La gente es salva cuando en arrepentimiento real delante de Dios abre su corazón a Jesucristo y lo invita a entrar en su corazón. Dios es amor y está manifestando ese amor para usted el día de hoy. El gran amor de Dios. Dios es un ser santísimo. Dios es santo, santísimo. Dice la palabra de Dios, Él es santo, 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 ¿verdad? Eso es que en el hebreo no existe una palabra para decir santísimo. Santísimo es un superlativo, ¿verdad? Es algo maravilloso. Entonces, como no hay la palabra, entonces lo dice santo, santo, santo. O sea, es eterna, inmensamente santo. No es solamente santo 3 veces, refiriendo a que el Padre es santo y que el Hijo es santo y que el Espíritu es santo. No, Dios es santísimo. Santísimo. Y Dios es un ser en el cual habitan 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Son 3 personas que habitan en un ser, son 3 personas individuales porque podemos reconocer quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu, pero no son 3 personas independientes porque todos tienen la misma vida. Es un ser en el cual habitan 3 personas. Las 3 personas siempre están de acuerdo. Tienen una misma mente, un mismo propósito, un mismo sentir. Y un día el Señor se reúne, Padre, Hijo y Espíritu. Por ejemplo, en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios en su misericordia un día determina que el hombre va a necesitar salvación antes de la fundación del mundo. Y Dios establece un medio de salvación por medio de Jesucristo. Y el Padre da al Hijo.
Y el Hijo deja su trono de gloria, viene y se reviste de humanidad y muere en la cruz del Calvario. Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario es para limpiar mis pecados. Él está recibiendo el juicio que yo voy a recibir en el infierno si no lo acepto como único y suficiente Salvador. Y el Espíritu Santo a la vez viene a mí y me convence de pecado, justicia y juicio y me guía al arrepentimiento. Y es Dios en su inmensidad quien trata mi vida para salvación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso se está manifestando ahora mismo en el corazón de alguien, porque el Señor le está llamando. Ese Dios maravilloso, que no está obligado a tener que darme salvación, su amor por su humanidad le obliga a hacerlo. Dios no me puede amar, yo soy muy pecador, Dios le ama. Dios no me puede amar, si usted supiera los pecados que he cometido, Dios lo sabe y aún así le ama. Y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese amor de Dios se manifestó en una persona, Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. Pero hermano, ¿ha comprendido que la salvación es para todos los hombres? ¿Ha entendido esta mañana que Dios no hace acepción de personas? ¿Ha entendido que si usted ha hecho acepción de personas debería pedirle perdón a Dios y arrepentirse y cambiar de actitud? No podemos meramente escuchar el mensaje e irnos de aquí como si nada hubiese pasado y olvidarlo mientras que vamos llegando a casa porque estamos preocupados con las cosas que nos están esperando allá. Tenemos que atesorar, hermano, la palabra de Dios en la mente y el corazón para que nuestra vida cristiana tenga el propósito de Dios manifestándose. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero hay muchas personas que siguen viviendo en las cosas que pasaron y no han empezado a vivir en las cosas nuevas. En una vida cristiana, testificando, sin hacer acepción de personas, manifestando el amor de Dios, la luz de Dios, la gracia de Dios, para que haya beneficio para muchas almas, para que muchos vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que pensarlo, tenemos que meditarlo y que el Señor haga un cambio en nuestra vida, si es necesario que haya un cambio en nuestra vida. Y quiero pedirle con respeto que hagamos una oración. No una oración más, no una oración simple, no una mera oración religiosa, una oración sincera con lo que Dios nos ha hablado, con lo que nos ha comunicado en esta mañana. Vamos a orar despacio para que usted se una y haga su oración suya, la lleve con sus palabras y que el Señor escuche nuestra plegaria en esta hora para la gloria de su nombre. Querido Padre, no podemos con nuestra mente finita comprender el amor que tienes por cada uno de todos los seres humanos. Sabemos que eres justo y condenas al pecado con muerte física y espiritual.
Pero en Cristo Jesús hemos sido justificados porque Cristo, por causa de nuestro pecado, ha recibido una muerte física y espiritual. Para resucitar de entre los muertos y justificarnos en esta acción maravillosa del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. En tu amor no quieres que ninguno se condene. Gracias, Padre, porque me miraste con amor. Donde estaba, donde me encontraba, en ese sitio, Padre, donde caminaba la condenación eterna, me miraste con amor y me fuiste a buscar y a rescatar. Gracias. Gracias, Señor. No puedo entender el dolor, Padre, que Cristo recibió en la cruz del Calvario. No puedo entender los golpes, los látigos, la corona de espinas. No puedo entender el dolor en las manos, en los pies. No puedo entender la aflicción tan terrible que había allí y que se mantuvo en esa cruz solo por amor, solo porque me amaste, solo porque nos amaste, Señor. Es difícil de entender. Pero Padre, aunque nos es difícil entenderlo, lo agradecemos con todo nuestro corazón. Pero hoy no quiero, Señor, solamente agradecerlo con todo el corazón. Agradecer no es suficiente, aunque es necesario. Agradecer, Padre, no es suficiente. El agradecimiento tiene que estar revestido de amor hacia ti. Dejarnos de amar a nosotros mismos, dejar de amar al mundo y amarte a ti con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y quiero, Padre, y queremos amarte de esa manera. No solamente estar agradecidos, sino amarte. No solo con palabras, sino en hechos y en verdad. Ante los ojos nuestros, Padre, hemos visto, Señor, a otras personas y sin decirlo, Padre, creemos que merecen la condenación. Y hemos hecho acepción de personas. Dios mío, perdónanos. Perdónanos por ignorar, Padre, a aquella persona que tú amas. Perdónanos, Padre, por callar el amor tuyo, la misericordia tuya, la bondad tuya, para que esa persona que tú amas, Dios, pueda escucharte y levantarse, Señor, de su pecado, de su maldad y ser salvo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por despreciar, Padre, a otro ser humano. Cuando tú no haces acepción de personas, Padre, nosotros como iglesia, como hijos tuyos, tampoco deberíamos de hacerlo. Perdona, Dios, nuestro pecado. Perdona, Señor. Padre, es fácil, Padre, seguir escuchando falsas enseñanzas que nos hablan de una salvación parcial, de una salvación para unos sí y para otros no, para unos elegidos y otros para condenación, cuando tu palabra nos enseña claramente que esta salvación es para todos. Pero nos pasa, Padre, por no tomar la palabra de Dios y verificar con las Escrituras si lo que nos están diciendo es verdad o no es verdad. Perdona porque nos hace más falta, Padre, estudiar la Biblia, meditar en ella, pasar todo lo que escuchamos por las Escrituras, tomar, Padre, lo que es verdadero y dejar de lado, Padre, aquellas cosas que aunque parezcan religiosas y buenas, Señor, no vienen de tu corazón.
Danos sabiduría, Padre, para poderlo hacer. Da a tu pueblo sabiduría, Padre. Algunos, Padre, quieren seguir dentro de la iglesia, dentro del ministerio de la iglesia, utilizando una sabiduría terrenal, animal, diabólica, como lo dice el libro de Santiago. Tomamos decisiones, Señor, sobre las cosas, Señor, de la iglesia, como si la iglesia fuese nuestra, o como si nosotros fuésemos socios tuyos. Somos tus siervos, Padre. La sabiduría que pedimos no es para saber si hacemos esto o aquello, sino es para escuchar tu voz hablándonos, Señor. Y estando seguro, Padre, cuál es tu voluntad conforme a las Escrituras, caminar en obediencia, para que tu nombre sea glorificado en tu iglesia y que tu nombre sea glorificado en esta congregación. Señor, entendemos que nadie puede construir su camino al cielo. Gracias, Padre, porque al entenderlo, hemos, por tu gracia y misericordia, llegado a Jesucristo. Y en fe, Padre, a los pies de Cristo, le hemos recibido como único y suficiente Salvador, como el Señor de nuestra vida. Ahora tenemos vida eterna y ahora somos hijos tuyos. Pero te pedimos, Padre, que si alguno acá no lo entiende, si hay alguien acá, Padre, que hizo una oración pero nunca entregó su corazón, si hay alguien acá, Padre, que se bautizó pero nunca fue limpio con la sangre de Cristo, si hay alguien acá, Padre, que ha dicho gloria, amén, aleluya, bendito Dios, pero cuando está allá afuera, Señor, usa un vocabulario soaz que no se identifica con un creyente porque no es creyente, pero que ahora, Padre, está escuchando el mensaje. Si tú le estás hablando, que le estás convenciendo de pecado, justicia y juicio, que comprenda que hoy es el día de salvación y que venga a los pies de Cristo. Porque tú no quieres, Padre, que ninguno se pierda. Tú no quieres que esa persona, Padre, con la que estás hablando ahorita mismo se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Siga orando, hermano. Dele gracias a Dios por su salvación. Y si hay alguien acá que no conoce a Cristo y el Señor le está hablando, entregue su corazón. Haga de su corazón un altar. Y dígale, Señor, soy pecador, yo he pecado, he ofendido tu santidad 1 y 1000 veces, Señor. Pero ahora entiendo que me amas, que no quieres que me pierda. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesús. Quiero recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Si al final tiene dudas o quiere que conversemos, con mucho gusto, o algunos hermanos y hermanas también están ahí en disposición. Padre bendito, gracias, Señor, por tu bondad, por este tiempo, por la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Bendice a los hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Levantamos la Biblia. Biblias, Biblias, Biblias. Y leemos. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición. Que el Señor los bendiga.